Buenas, buenas. ¿O Lucho? Sí, y Marina nos avisa por YouTube que Fran siempre llega tarde. Ahí llegó Fran Vamos, también, mirá. Para vos, Marina, ahí llegó Fran. Ahora sí. vamos todos. Listo, ahí estamos todos. ¿Cómo va? ¿Todo A Lucho bien? todavía no lo escuchamos, pero supongo que debe andar con algún problema de conectividad. ¿Cómo anda, Fran? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, Fran? Todo bien. Qué bueno. Acá Bueno, peleando con estas tecnologías. Uno está aprendiendo a manejar o aprender a manejar mucho de esto y para ustedes es más fácil. sí, Pero igual, nosotros que nacimos mucho después de que esto se inventara, mucho antes, perdón, se nos complica bastante. Sí, anduvimos con nuestros problemas igual, ¿eh? Se nos complicó un poquito hoy, porque no sé, están todos en sus casas y el Wi-Fi anda medio mal, no sé bien cómo Ah, funciona esto con la cuarentena, sí. se complica todo. Sí, sí. Bueno, yo hoy tuve 3 videoconferencias ya. En realidad hasta la tercera, tengo una cuarta a las 10 de la noche, pero por otra cosa. Pero sí, estamos todos usando entre estas herramientas, Netflix. Yo tengo 4 hijos, están entre la Play, los teléfonos, la Todo. computadora, Sí, estamos a full te todos. explota, explota. Sí, Sí. claro que sí. Ahí nos Bueno, manda ¿cómo? Marina que te banca mucho en Neuquén. Marina Esteves. No sé Oh, si. Marina, es una amiga, obviamente, sí, sí. Sí, Ahí sí. Bueno, te ella mando es un una saludo. de las mejores dirigentes que tenemos, ¿no? No es porque, no sé si está escuchando o no, pero Sí, si sí. está escuchando, mejor, porque sabe que pienso eso yo de ella. Es muy Sí, está joven, escuchando. pero tiene muchísimo potencial y Dios quiera que tenga la posibilidad en el corto plazo de ocupar cargo de responsabilidad. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Marina y tenés el apoyo de Frank, que no es poco menos, ¿eh? Bueno, tiene su hermana, es diputada provincial, también muy joven y con una capacidad tremenda. Las dos, sí, sí. La verdad que, viste, a veces en la política a veces se carece de, de cuadros de mujeres profesionales con muchas Sí, ganas de ponerle, porque la verdad que para las mujeres es más difícil que para los hombres, todavía sigue siendo así. sí, Y tener mujeres con tanto entusiasmo, con tantas ganas, la verdad que es un placer. Está totalmente, buenísimo tener mujeres así, sí. totalmente. Bueno, y acá, ¿cómo es la composición de jóvenes? ¿Mucho Bueno, más hombres que mujeres? en jóvenes tenemos, dentro del grupo tenemos cantidad de mujeres, pero Qué dentro bueno. de lo que estamos hoy en día en el organigrama oficial de jóvenes, tenemos a 4 chicos y 2 chicas, sí. Tenemos mayoría de hombres. Pero siempre recalcamos nosotros que va a estar quien se merezca estar. Que hoy en día son 2 chicas, pero el día de mañana en los 6 cargos puede haber 6 mujeres. Estoy viendo de qué se trata. Está perfecto. Sí, a ver, Chino, que se escuchaba ahí un audio medio. sí, justo ese Lucho que estoy intentando de conectarlo, ahí le voy a pasar el contacto de Mika para que le dé una mano. Ah, perfecto, perfecto. Él nos escucha, nos ve, pero no puede activar Está el muteado. Yo micrófono y la cámara. lo veo ahí que está muteado. Claro, pero No sé a ver cómo darle si... una mano para que se desmutee, pero. Ah, no, nosotros no lo podemos desactivar. Bueno, ahí le paso el número de Mika, a ver si le puede dar una Dale, mano. perfecto. Pero sí, no, como te Y- contaba, Fran, hoy en día somos 4 chicos. Está Ulises, que es el dirigente, el referente principal. Después está Facu, que es el coordinador nacional. Yo, que soy el coordinador por la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos a Alan, Mika y Sabri de vocales. Bien. Pero hoy en día somos esos y el día de mañana pueden ser 6 mujeres o 6 hombres. O sea, es por capacidad, por predisposición, por actividad, por laburo. Me encanta. Yo como concejal siempre me opuse a todas las ordenanzas y todas las normas que trataban de imponer cupos por género, por lo que sea. A mí me parece una Exacto, pelotudez muy grande exacto. y creo que lo que corresponde es eso, de que las personas nos ganemos los lugares por mérito. Que eso también es Totalmente. siempre una cuestión discutible, obviamente, porque los méritos no solamente tienen que ver con una cuestión ni académica, ni cultural, ni social, ni de liderazgo, a veces tiene que ver con las oportunidades.
Pero bueno, dentro de los méritos, obviamente, no puede existir el mérito de haber nacido Exacto. con Sí, determinada el género. signo. El mérito Eso. de Sí, género. sexo en realidad. Claro. Más que género, sexo. Aprovecho ¿Sos para hombre o sumarme mujer? Aprovecho para Sí. sumarme que ahí Mica está hablando con Lucho. Gracias, Fran, por sumarte y por hablar con nosotros, con los jóvenes. Es fundamental, tanto en época de cuarentena como en actividad normal, mantener un vínculo con nuestros legisladores que son quienes nos representan en el Congreso y toman muchas de las decisiones que mueven al país. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, yo con gusto. Primero que me encanta poder conversar y después con los jóvenes especialmente. A medida que uno crece se va poniendo cada vez más lejos de esa condición que dura poco tiempo y que la extrañas tanto cuando ya no la tenés, que es la de la juventud. Pero como es una condición circunstancial, hay que aprovecharla mientras que está, pero también hay que aprovechar los otros procesos, ¿no? Cada uno de los procesos de la maduración. Y, y nos pasa, como me pasa a mí, le pasa a todas las personas, que pasamos los 40 años y escuchamos a los jóvenes y encontramos un abismo de concepción del mundo, como les pasaba a mis viejos, obviamente, a mis abuelos y a todas las personas, porque es lo más normal del mundo. Pero a mí me gusta mucho tener la oportunidad de aprender, de escuchar qué piensan, cómo lo piensan. Lo valoro muchísimo y les agradezco que me hayan invitado porque a mí en lo personal me sirve, me gusta tener estas oportunidades de diálogo y siempre que necesiten, súper dispuesto, por supuesto. No, te agradecemos a vos, Fran. Y también a Lucho ahí que se acaba de sumar, que lo vemos. Ahí lo vemos a Lucho. Me acuerdo de aquella marcha por la intervención en Jujuy y que nos encontramos, nos diste un apoyo muy grande. Y bueno, ahí empezó nuestro contacto con vos. Y siempre, la verdad que te vimos en ese momento muy, muy cerca de los jóvenes, con mucha predisposición también para darnos una mano, una ayuda. Que viste que siempre a los jóvenes nos cuesta que se nos escuche, pero tenemos bastantes cosas para decir. Bueno, claro. Sí. Es que... Lucho. Estoy tratando... Dos pantallas de Lucho. Sí, hay dos pantallas. Una se ve la cámara igual. Ahí está, ahora se te ve. Porque estoy probando desde la computadora y del teléfono y no sé con cuál estoy. Con lo que tenés en la mano, me parece. Creo que debe ser el teléfono. Sí, seguramente es el celu. Sí, estoy tratando de ver dónde apoyo el teléfono. Pero sigan, que yo cuando logre ordenarme me engancho. Perfecto. Yo tengo un hijo adolescente que ya tenía un trípode, así que esto se me hace más fácil a mí. Y con el trípode se hace un poco más fácil, sí. Así que, bueno, por ahí, como para ir introduciendo un poco la temática que fuimos planteando con los chicos de Jóvenes Republicanos, la idea era hablar principalmente acerca de los recursos naturales de Argentina. Por eso, bueno, en el caso de Fran, desarrollar desde la provincia de Neuquén el tema de Vaca Muerta con el petróleo y el gas, y con Lucho el tema de el campo y la llanura pampeana. Bueno, las riquezas que tiene la extensión de nuestro país, está de más mencionarlo. Creo que pocos son los países que tienen los distintos climas, los distintos recursos que podemos tener acá en Argentina. Y también, bueno, lo mal administrado que lamentablemente han estado por décadas. Sí. Esperemos que, más allá de la bandera partidaria, llegue algún momento en que esto se revierta y las decisiones sean en pos de mejorar todo. Por ahí, bueno, mientras Lucho acomoda un poco todos los problemas técnicos, estaría bueno que Fran nos hagas una introducción en lo que es Vaca Muerta, que es... Sí, si querés primero, para los jóvenes que no te conocen, presentarte vos, dónde estás, sí, qué representás, y después contarnos a lo que viniste a charlar un poco y contarle a los jóvenes en este directo. Bueno, cómo no, les cuento brevemente quién soy. Me llamo Francisco Sánchez, soy diputado nacional del PRO, de Juntos por el Cambio, de la provincia de Neuquén.
Estoy en política hace relativamente poco. Formalmente ingresé hace unos 9 años, 8 años y medio nada más. Y tuve una participación en la gestión municipal como subsecretario de coordinación, segundo del jefe de gabinete. Así me incorporé. Eso fue en el 2011. En el 2013 me eligieron presidente del PRO en la provincia de Neuquén. En 2015 me eligieron concejal, iba primero en la lista de concejales en la ciudad de Neuquén, acompañando al difunto Pechi Quiroga, un intendente que transformó esta ciudad y muy querido, muy valorado por todos del radicalismo, un dirigente muy, muy importante para la Patagonia y que fue diputado nacional también. Y bueno, y ahora en 2019 me eligieron diputado nacional aquí por nuestra provincia, una elección bastante buena que hicimos en relación a los votos que sacamos habitualmente aquí en Neuquén. Bueno, estoy casado con María Inés, tengo 5 hijos, todos varones, el mayor 26 años y el menor 9. Soy muy familiero, trato de compartir mucho tiempo con mi familia, trato de estar muy presente, tanto con mi esposa como con mis hijos. Respeto y valoro mucho a mi familia, porque creo que esa es la piedra fundamental, estoy convencido que es la piedra fundamental de nuestra sociedad, la familia, sin dudas. Y bueno, y una de las cuestiones por las que me involucré en política tiene que ver por estas cuestiones en las que creo. Yo soy un tipo tirando a conservador, y que creo que los valores tradicionales de la Argentina están siendo atacados. Están siendo atacados en una revolución cultural orquestada ya en los tiempos de la Guerra Fría y que todavía estamos viendo los coletazos en nuestro país y en toda la civilización occidental en general. Así que bueno, sobre la base de esos principios es que me involucré en política, creo que es muy importante y por eso valoro tanto la participación de los jóvenes en la política. Hace falta renovarla, hace falta que participen personas sanas, que no tengan los vicios que uno está acostumbrado a ver, pero que se incorporen sin esos vicios y traten de modificar la política. Por eso, reitero, me parece muy importante acompañarlos en lo que nos pueda acompañar y bueno, estar cerca de ustedes y que ustedes se sientan cerca nuestro también, porque me parece fundamental. La provincia de Neuquén, que es de donde por ahí más sé, porque es la provincia en la que vivo desde que tengo 3 años. Yo soy nacido en Loma de Zamora, en provincia de Buenos Aires, viví casi toda mi vida acá, y es una provincia que, lo mismo que le pasa al país, ha desaprovechado y sigue desaprovechando oportunidades una tras otra. Loma de la Lata, que es el yacimiento más importante que tuvo la historia del país durante la década, durante los últimos 50 años del siglo pasado, es una de las oportunidades perdidas más significativas que tiene en la historia de nuestro país. Posiblemente no se conozca tanto, pero Loma de la Lata, un poco. Sí, cómo no, Loma de la Lata tenía un potencial tanto en petróleo como en gas, como para abastecer todo el país. Bueno, tenía una riqueza extraordinaria. De hecho, a Neuquén le ingresaron recursos de manera extraordinaria, si bien tuvo un parate, porque obviamente la actividad hidrocarburífera depende mucho de la fluctuación de los valores internacionales de la energía. Tuvimos un parate, decía, creo que fue en el año 95, que el barril de petróleo llegó a estar a $9, ¿no? Bueno, fue un golpe de knockout para la economía neuquina, porque Loma de la Lata era, diría, el único recurso genuino que teníamos en ese momento los neuquinos, ¿no? En el año 99, entonces, la provincia de Neuquén diseña lo que llamó el Plan 2020, ¿no? Que era un plan que estaba orientado a modificar la matriz productiva de nuestra provincia, utilizar los recursos del petróleo para modificar esa matriz productiva. Bueno, la verdad que el del Plan 2020 que se diseñó en aquel momento, lo diseñó el gobierno provincial, que era el mismo signo político que gobierna la provincia de Neuquén desde que es provincia, salvo un pequeño, la primera elección
que se hizo aquí en la provincia, que gobernó el radicalismo, después ganó siempre el movimiento popular neuquino de la mano de la familia Zapag. Bueno, sin embargo, a pesar de que no cambió el signo político, del plan Neuquén 2020 no quedó nada. No se hizo ninguna modificación en la matriz productiva, de hecho lo contrario. Todos los objetivos que estaban planteados en ese cambio de matriz productiva no se cumplieron. Algunos parcialmente, por ejemplo, ya que va a estar Lucho hablando de agro, de producción de la tierra, en Neuquén exportó el año pasado 300 toneladas de cerezas de primera calidad, pero son emprendimientos muy sectoriales, muy cerrados, muy específicos y llevados adelante, diría, a pulmón por productores locales de gran escala, pero muy de manera individual, sin un gran apoyo del Estado. Sí, es decir, cuesta. Sí, cuesta muchísimo, la verdad que cuesta muchísimo y bueno, todos sabemos cómo es este país con el agro y donde se les puede inventar un impuesto nuevo para El que más da y al desalentarlos, que más le quita. los crea. Exactamente. Tenemos un problema normalmente con el que produce, parece. Tanto en Vaca Muerta como en el campo, como los limones en Tucumán. Sí, toda la producción es, o sea, a donde pueden sacarte algo, te lo sacan. Sí. Bueno, sí, bueno, eso tiene que ver con el estado que tenemos, que la provincia de Neuquén tiene las mismas características, ¿no? Un estado gigante y que se come todo lo que se produce, entonces tiene que salir a comer más y tiene que salir a comerle a los que dice que no se merecen tener dinero, cuando en realidad son los que arriesgaron, los que producen, los que invierten, Lo que hacen le dan el al Estado, trabajo el día a dinero. día. Exactamente. Bueno, lo mismo que pasa a nivel nacional, Sí. hace tantísimos años, ha pasado aquí en la provincia de Neuquén. Tenemos hoy, bueno, hay una situación muy complicada porque el 80% del presupuesto son gastos corrientes. Y eso hace, por supuesto, que la economía neuquina sea absolutamente inelástica y que no tenga posibilidades ante una crisis como la que se avecina ahora de salir adelante. De hecho, 1/3 de los ingresos de la provincia de Neuquén vienen de regalías hidrocarburíferas. Y aquí es donde les quería plantear uno de los problemas que tenemos hoy, no solamente en Neuquén, sino también a nivel país, que es que, bueno, sabrán que a nivel internacional el petróleo tiene una baja considerable en el valor del barril. Nosotros usamos la cotización Brent, que es el petróleo británico, usamos la cotización en nuestro país de ese barril. Bueno, y ahora con la lucha comercial que vienen manifestándose entre los miembros de la OPEP, tanto Arabia Saudita, Rusia como Estados Unidos. Rusia y Estados Unidos no son de la OPEP, pero igual son parte de esta lucha por el valor del petróleo, el valor comercial. Son los grandes productores. Los tres países producen entre 10 y 12 millones de barriles por día de petróleo. Para que tengan una idea, Argentina tiene la capacidad de producir hasta 500.000, ¿no? Muchísimo menos de lo que producen esos países. Bueno, claramente esa guerra comercial nos afecta muchísimo, porque nosotros necesitamos barriles, el precio del barril a un valor muy superior al que necesitan en Arabia Saudita, por ejemplo, donde extraer el petróleo es muchísimo más barato que acá, porque está mucho más cerca de la superficie. En cambio aquí hay que hacer trabajo de logística, sobre todo en la zona de Vaca Muerta, que es petróleo no convencional. Tiene un costo muchísimo más alto extraerlo, pero además después también tenemos, no solamente por el trabajo operativo, sino porque tenemos mano de obra más cara, tenemos impuestos mucho más caros, y encima tenemos la cuestión del transporte, que en Argentina siempre es un problema. Entonces, nosotros necesitamos un barril de petróleo que esté mínimo en $45. En un informe que le pasé al chino está mal expresado, ahí dice entre 80 y 90, en realidad Vaca Muerta funciona con un barril de petróleo a $40-45. Pero hoy está realmente muy bajo y las posibilidades de desarrollo de Vaca Muerta con un barril de petróleo tan bajo es realmente complicada. Y la otra cuestión, nosotros tenemos muchísimo gas acá. Vaca Muerta es sobre todo gas.
y es el segundo recurso no convencional más importante del mundo en materia de gas. Y tenemos un potencial gigante que para poder explotarlo necesitamos muchos más caños que los que tenemos hoy. Bueno, está pendiente desde el año pasado la construcción de un gasoducto que tiene que ir, ya está todo el proyecto ejecutivo ya diseñado. El gasoducto tiene que ir hasta Saliqueló y bueno, tiene que desde ahí también ser subdistribuido, pero la verdad que Neuquén necesita, y Vaca Muerta necesita, para producir más gas, necesita caños. No hay otra forma que no sea trasladando el gas, porque el gas es muy difícil de almacenar, salvo en un proceso que se llama licuefacción del gas, ¿no? Que es un proceso... Sí, en realidad en el mundo se está usando, no sé si habrán visto los famosos buques butaneros que estuvieron creo que estaban en Bahía Blanca sobre todo, no sé si había alguno en las provincias o en los muelles del norte, no sé, hay en Rosario, Lucho, si había también algunos butaneros, me parece que no. En realidad porque necesita, ese gas necesita ser tratado, se lo enfría de forma tal de que termina haciéndose, en lugar de gaseoso, termina siendo líquido y es muchísimo más fácil de transportar. Bueno, pero aparte, bueno, una planta... el gas sí o sí necesita un tema de tratamiento por el tema de la presión, la seguridad, que es inoloro, tiene que ser incoloro. Porque el gas, una vez que se extrae de la naturaleza, en realidad no tiene el olor que nosotros percibimos. Normalmente hay una falla en una casa. Para quienes no saben y están viendo el video, bueno, yo estudio arquitectura y un poco de esto veo. Es fundamental en cuestiones de seguridad el tema del olor, porque si no se toman esas prevenciones desde Neuquén, en este caso, o puede ser el gas que lamentablemente tenemos que importar de Bolivia hasta Buenos Aires o las distintas ciudades del país, estamos ante un problema. Sí, claramente. Bueno, el gas comercial, por supuesto que se lo utiliza en determinadas condiciones que hacen que sea seguro, pero obviamente lo que vos estás mencionando es que en muchísimos casos, y esto ocurre, hay incidentes fatales en relación a la mala ventilación y demás domiciliaria. Pero el gas es además de ser un bien energético, un recurso energético que tenemos en el país a gran escala, es uno de los menos contaminantes. Y por eso sería bueno que Argentina apueste de manera mucho más seria. Si bien hoy la matriz energética de Argentina está compuesta sobre todo de gas, el 56% de nuestra matriz, si mal no recuerdo, o por ahí, está vinculada al gas. Tenemos una matriz que también está compuesta por petróleo. Hay algo menor de biomasa, pero sobre todo nosotros tenemos muy poca matriz energética base a carbón, solamente el 1%, y en el gobierno nacional ahora le transfirió a yacimientos carboníferos fiscales, que dirige ahora Aníbal Fernández, 1.000 millones de pesos, no estamos produciendo carbón. Por ejemplo, China tiene el 70% de su matriz sobre base de carbón, y por eso uno de los potenciales inversores en Vaca Muerta para extraer gas es China, que necesita modificar su matriz productiva y tiene un energético que tiene base en modificar su matriz energética y llevarla a mayor escala de gas. Y para eso necesitan tener proveedores de gas distintos a Rusia, porque por cuestiones de interés y de magnitud de grandes potencias. Pero, en definitiva, y para no aburrirlos, es importante que los argentinos retomemos un plan energético como el que tenía el gobierno de Mauricio Macri. Sé que fue un gobierno que tuvo sus deficiencias en muchas materias, sobre todo en económica,
como todos los gobiernos cometen errores, lamentablemente en materia económica se cometieron muchos errores, pero hubo enormes aciertos en materia energética. Y sobre todo había un plan, que es lo que no estamos viendo ahora. Hoy había ministerio. Había ministerio, sí. Sí, buena esa. Ahora, no solamente no hay ministerio, sino que lo peor es que no hay un plan, ¿no? Ni secretaría. Seguramente vieron las imágenes de Lanciani recibiendo lo que sin duda fue una cama política que le hicieron, y quedó escrachado ahí en una situación muy particular, pero él es el secretario de Energía de la Nación. Como subsecretario está una persona que entiendo que es bastante seria, que es Carvajales, pero bueno, tienen, y bueno, y después de ministro está Culfas, ministro de Producción, pero más allá de que puede haber mayores o menores capacidades, claramente lo que no hay es un plan, no hay una unanimidad respecto de lo que hay que hacer, y eso se ve reflejado en un mercado que no sabe hacia dónde apuntar. Hoy el mercado hidrocarburífero en el país, que es, como decía recién, 50 y pico por ciento de gas, más 30 y pico por ciento de petróleo, estamos hablando casi del 90% de la matriz energética argentina, está a cargo de 3 personas que no se ponen de acuerdo sobre lo que hay que hacer, y esto nos trae enormes complicaciones. Sin un plan económico, como no tiene plan económico este gobierno, no tiene un presupuesto, no hay un plan fiscal, no hay un plan de ninguna naturaleza, la energía está involucrada en ese nivel de incertidumbre, y específicamente los que tienen que invertir, quienes deben hacerlo, quienes tienen que poner plata aquí en Vaca Muerta o en cualquier otro yacimiento de cualquier naturaleza, bueno, se encuentran ante la disyuntiva, perdón, ya no disyuntiva, este año nadie va a invertir en materia energética, lamentablemente, aquí en la provincia de Neuquén, y dudo que se le haga alguna inversión en el país. Obviamente el coronavirus suma más incertidumbre, se está vendiendo 90% menos de derivados del petróleo. Imagínense el desastre que es eso para las productoras, para las refinerías, para toda la cadena, pero la verdad es que tampoco había un plan antes y muchísimo menos puede haber un plan a futuro. Entonces yo veo una gran incertidumbre. No lo quiero hacer muchísimo más largo porque no los quiero aburrir, pero estoy dispuesto obviamente a responder todo lo que se les ocurra en función de esto y que esté a mi alcance. No sé todo, pero lo que esté a mi alcance, escucho preguntas. Ahí puse, a ver si hay alguna pregunta. Mientras, tomando un poco lo del coronavirus, para hacer una pregunta a Lucho. Con este tema, nadie puede salir de casa, pero en el campo no para, el campo no deja de producir. El sector agropecuario es quien le da de comer a todos los que hoy en día están en sus casas. Si querés contarnos un poco acerca de eso y de esa frase, el campo no para, que es tan importante para todos nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Con algunos estuvimos hablando también hoy temprano en otra reunión. Celebro que un grupo de jóvenes, un fin de semana, si bien estamos todos en cuarentena encerrados, estén preocupados, digamos, o involucrados en participar, en discutir, en debatir, en pensar, digamos, cuál es el país que necesitamos y hacia dónde queremos ir. Así que celebro, digamos, la oportunidad de estar compartiendo esta charla. Perdón si ladra la perra, porque yo cuando por ahí me pongo a hablar se desespera y grita, así que nada. Recién tomaba algo de lo que estaban hablando, que es la falta de plan, y me parece que eso es generalizado y también tiene que ver con el sector agropecuario, y después voy a la pregunta puntual de si el campo para o no para. Creo que si algo tuvo Cambiemos o Juntos por el Cambio en su momento, más allá de los errores que todo gobierno puede cometer, más allá del contexto, de la herencia recibida, de malas decisiones, creo que en las principales áreas de la gestión gubernamental
había un plan hacia dónde ir. Uno puede discutirlo si es el correcto o no es el correcto, pero había un plan. Todos aquellos que estamos involucrados en distintos sectores, ya sea el energético, el sector turismo, el sector productivo, el sector agropecuario como el nuestro, tenía clarísimo cuál era el destino y hacia dónde íbamos. En nuestro caso, era la apertura de mercados, era ser parte, era más allá del supermercado del mundo, como Macri había dicho en su momento, era ser digamos, abastecer alimentos sanos, alimentos de calidad, a un mundo que, si uno lo evalúa, por el avance de las ciudades, todas las superficies productivas en el mundo se van reduciendo, y por otro lado, la población va aumentando. Y nosotros, por una cuestión del destino, de ubicación y demás, tenemos todos a favor. Tenemos un territorio donde nuestra población por kilómetro cuadrado es infinitamente menor a los países digamos, con mejor posición económica, con la capacidad de comprar buenos alimentos y de calidad. Tenemos tierras productivas que prácticamente todo el año son productivos, porque no tenemos zonas, excepto el norte y el sur, por supuesto, que climáticamente dejen de ser productivas en alguna época del año. Tenemos una pampa húmeda riquísima, tenemos un know-how y digamos, una tradición de trabajo de la tierra y la producción de alimentos que prácticamente muy pocos países en el mundo lo tienen. Y tenemos una oportunidad única, pensando no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo, que es el mundo no deja de comer. Y lo estamos viviendo ahora en cuarentena. O sea, hay un montón de industrias que lamentablemente no pueden, que tienen que estar obligatoriamente con las puertas cerradas, y el campo, pero sin embargo todos tienen que comer. Y el campo tiene esa misión de generar alimentos de calidad, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Tenemos una capacidad de generar alimento para 400 millones de habitantes cuando nosotros somos 44, o sea, podemos producir alimento para 10 Argentinas. Tenemos una ventaja, justamente como decía, de tierras productivas, de conocimiento instalado, de avances tecnológicos que nos ponen digamos, en una situación beneficiosa con respecto a nuestros competidores. La única contra que tenemos es una clase política que lamentablemente no entiende, no ve el campo como un aliado, no ve el campo como un socio con quien tiene que buscar ese crecimiento y desarrollo que necesitamos como país. Cualquiera diría que los chinos, cuando uno piensa, digamos, los países cómo se van desarrollando y cómo van aprovechando oportunidades o capacidades instaladas que tiene, la verdad que somos un caso de estudio en el mundo de por qué hacemos las cosas al revés. Y no hace falta ir muy lejos. Cuando uno observa acá en la región, yo me acuerdo hace un par de años atrás, cuando gobernaba el kirchnerismo, el gobierno de Cristina, tuve la oportunidad de estar en la exposición del Prado en Uruguay, y en un almuerzo charlando con el ministro de Agricultura, le preguntamos, digamos, cuáles sean los 3 ejes principales de la política agroindustrial de Uruguay. Y la verdad que ellos decían, tenemos un solo eje, que es que el kirchnerismo siga gobernando en Argentina. Porque la verdad que todos los productores y todas las inversiones que se iban de Argentina terminaban en Uruguay. Y Uruguay pasaba a ser exportador de carne ovina, vacuna, aumentar su producción agrícola en soja, y simplemente eran malas decisiones en Argentina que repercutían positivamente en Uruguay. Después nos tocó a nosotros y pasamos, y esto no es por hablar de relato ni nada por el estilo, pero digamos, las cifras o los números o los rindes que tuvimos y producción hablan por sí solas. Y cuando uno compara qué se hizo de un lado y qué se hizo del otro, simplemente fue acompañar a un sector productivo, sacarle la pata de encima, eliminarle impuestos, destrabarle trabas burocráticas que tenía, abrirles mercados en el exterior, y el campo empezó a producir. En tan solo 4 años, en realidad fueron 3 años, pasamos 3 años, digamos, de cuando se empezaron a tomar las medidas, pasamos de producir 105 millones de toneladas a producir 147 millones de toneladas. Estos son 42 millones de toneladas extra. Y en el medio pasamos inundaciones, pasamos sequías, pero el campo siguió produciendo e invirtiendo. Y esas 47 millones de toneladas, 42, perdón, extra, significaron 1,5 millones más de viajes de camiones, por ejemplo.
que a su vez esos camiones generaron consumo de combustible, generaron noches de hotel, generaron movimiento económico a la vera de todas las rutas, en restaurantes, en pueblos, digamos, y eso es el motor que empieza a generar desde el interior a través de la producción agropecuaria. Recién cuando preguntabas por qué el campo no para porque tiene justamente esa responsabilidad, que es, más allá de producir, es la de generar alimentos y asegurar que no haya desabastecimiento en todo el país. Y aparte por una cuestión también natural, que hay momentos que son oportunos para la siembra, donde no puedes dejar pasar una semana porque después la fecha de siembra, la humedad, la temperatura cambia. Hay momentos donde la producción tenés que levantarla y cosecharla porque después te cae una lluvia y terminás perdiendo toda la producción. La vaca sigue pariendo, el ternero sigue comiendo, los chanchos siguen comiendo, la leche la vaca hay que ordeñarla 2 veces por día para que siga dando leche. Y así que bueno, tomando todos los recaudos necesarios como debe ser, el campo siguió produciendo y lo va a seguir haciendo, pese a las malas decisiones de los gobiernos de turno. Es impresionante e irónico cómo el gobierno de turno, tanto en esta gestión como en gestiones anteriores, va en contra de aquel que produce. Y también nosotros, por lo menos, Nacho seguramente coincide en esto conmigo, queremos predicar el tema de que el producir o quien genera el capital no va en contra del trabajador, sino de que la intención es de que de la crisis económica que Argentina arrastra hace décadas, que ya yo tengo 23 años, Nacho, si no me equivoco, tiene 21 o 20, toda nuestra vida hemos escuchado Argentina está en crisis, Argentina está en crisis. Prácticamente siempre vivimos en crisis. Desde el empleador de una gran empresa hasta el de la pyme, hasta el empleado. Y en realidad hay que sacarnos esa idea de la cabeza de que uno es enemigo del otro, sino de que si al empleador le va bien, a aquel que tiene un pequeño campo o que tiene muchas hectáreas, le va bien, también le va a ir bien a sus obreros, que es la intención de uno, es que podamos crecer como país. Mira, justamente con lo que estás diciendo, un día tenía una charla muy similar con el Momo Venegas, que era el secretario general de la UATRE, que es el gremio que nuclea a los trabajadores rurales. Y un día charlando le pregunto, bueno, ¿por qué, digamos, el kirchnerismo y parte del peronismo siempre lo criticó de que él tenía una muy buena y excelente relación con los dirigentes patronales, por así decirlo, que son los dirigentes de CARBAF, Federación Agraria, Rural, Coninagro y demás? Y yo le preguntaba, digo, ¿por qué, Momo, tenés esa relación? O sea, el tipo, cuando tenía que sentarse a negociar sueldos, se ponía rígido. Cuando tenía que defender al campo, se ponía de al lado de la producción. Y él decía, siempre comparaba, digamos, distintos sectores productivos o industriales, decía, en el campo, por lo general, salvo siempre, digamos, casos muy puntuales que puede llegar a haber, por supuesto, el empleado tiene un vínculo prácticamente familiar con su patrón, porque muchas veces, digamos, termina siendo parte de la familia. De hecho, yo, digamos, crecí no en el campo, pero sí en un pueblo de 5.000 habitantes, y los 3 o 4 empleados que siempre tuvimos en mi familia eran parte de nuestra familia. En todas las fiestas y cumpleaños estaban invitados, más de una fiesta de Año Nuevo, Navidad, lo hemos pasado todos juntos. No existía la diferencia, digamos, del patrón o jefe, del patrón, digamos, o empleado a la hora que había que trabajar. Éramos todos transpirando y laburando en el campo, y era ese vínculo, digamos, de familia. En campos mucho más grandes, cuando un empleado se enferma, el patrón te deja, lo carga en la camioneta, lo lleva a atenderse, lo mismo a la familia, mandar a los chicos a estudiar, muchas veces se le paga la carrera a los chicos o al colegio. Entonces, digamos, ese vínculo terminaba generando una especie de amalgama que también se representaba en lo político gremial. Y digamos, y también un tema que le pregunto, justamente cuando hablamos del tema de criticar al capital o al que invierte y demás, y aparte siempre decía, yo no puedo ponerme en contra de quien me paga el sueldo.
por un motivo que cuando el campo le va bien, el productor está en mejores condiciones de mejorar las condiciones de trabajo del empleado, de pagar mejores sueldos, de equiparle la casa, de cambiarle la camioneta al mismo productor que termina siendo una herramienta de trabajo. Y eso, digamos, debiera ser así. Ayer escuchaba una frase del presidente de Uruguay que le pregunta a una periodista que aparentemente por la pregunta que le hizo tenía cierta simpatía con la izquierda, de por qué no grababan el capital, de por qué no aumentaban el impuesto, digamos, a la renta. Y el tipo le decía, pues justamente son ellos los que vamos a terminar recurriendo una vez que pase la pandemia, que es justamente al empresario que le vamos a exigir que invierta, que genere trabajo y que ponga en marcha esta economía que hoy está, por una cuestión humanitaria y sanitaria, frenada. Y acá parece que justamente tomamos las decisiones incorrectas, porque terminamos penando al que produce, al que invierte, poniéndole trabas, cambiándole las reglas de juego a mitad de camino, y justamente al que no invierte, al que es al que se le termina dando todos los beneficios. Y esto no quiero ponerme, digamos, a criticar el tema de subsidios, planes y asignaciones y demás, pero muchas veces aquellos que no invierten, que no arriesgan, que no trabajan, que no aportan, son los que más beneficio terminan teniendo. Y aquellos que invierten, arriesgan, producen, generan mano de obra, desarrollo, crecimiento en el interior y inversiones, es a quienes terminamos castigando. Así que, pero también tenemos que entender que lamentablemente hay un pueblo que termina votando por eso. Sí. Y tenemos que, digamos, y ahí donde también tenemos que atacar en el sentido educativo o en el sentido de formación, digamos, termina siendo también una lucha no ideológica, pero sí cultural, digamos, es una batalla cultural que tenemos que dar, y eso hoy también lo hablábamos en una charla anterior que tuvimos, digamos, hay que hacerle entender a la gente que el populismo está bien, es buenísimo durante un tiempo, a la larga termina matando al que produce. Y termina esto en un montón de modelos que tenemos ejemplos en el mundo y en la región que ya han fracasado, Y si nos preguntamos por qué fracasaron, justamente es por tomar estas decisiones y seguir estos pasos incorrectos. Bueno, yo aprovechando un poco eso que decís de generar un cambio, yo creo, social, cultural, sería a partir bueno, estas riquezas que podemos generar, las inversiones que pueden cambiar o invertirse, perdón, no me estoy logrando explicar, creo bien. No, pero mira, sé a dónde vas, y te voy a poner un ejemplo concreto, mira. Yo creo que por ahí con el tema que plantea Fran de vaca muerta, podríamos hacer un cambio radical como país. O sea, sí. Es algo que no aprovechamos desde el día 1. Pasa que culturalmente a este país hay un gran grupo de personas que no le gusta que a otro le vaya bien. De partir de la base de eso. Bueno, también porque culturalmente se impuso eso de el rico es malo, el pobre es bueno. Y en realidad no va por ese lado, sino de que somos argentinos y de esta salimos todos juntos. Aprovecho, justo me recordaba a Mica, una de las chicas de Jóvenes Republicanos, que tenemos un par de preguntas que plantearon en YouTube para Fran. Una es, ¿qué opinas del barril criollo? Y otra es, ¿se sabe algo sobre si va a salir una nueva ley de hidrocarburos? ¿Es necesaria? A ver, sí, sobre el barril criollo es una linda pregunta, porque en realidad el barril criollo es algo que beneficia a las provincias productoras, beneficia a las empresas, obviamente, beneficia al sector, pero no beneficia al resto del país, al resto de la economía. Si el barril, estando al precio que está, las naftas se mantienen en el mismo valor, es decir, no bajaron en proporción a lo que bajó el barril, entonces alguien se está quedando con la plata en el medio. Es cierto que eso no es tan sencillo, igual, ¿no? Cuando el barril a precio internacional estaba a $120, en Argentina tuvimos el precio del petróleo, el precio de los combustibles a un valor local. Por ahí empezó a denominarse el barril criollo, porque se cobraba un valor muy inferior, la nafta,
a lo que hubiera correspondido cobrar. Entonces nosotros venimos ya desfasando los valores para conveniencia o mirando sobre todo el mercado interno o las cuestiones políticas internas por sobre lo que corresponde en un commodity como este, que es más bien manejarse en función de los valores internacionales. Es decir, si vas a tomar un valor internacional, ¿lo tomás o no lo tomás? Nosotros hoy exportamos muy poco petróleo. El único petróleo que se exporta hoy en Argentina, te diría que es el que se produce en Comodoro Rivadavia, en Chubut en realidad, que es el petróleo Escalante. Es un petróleo mucho más pesado que el que se consume acá, entonces es un petróleo más apto para exportarlo. Nosotros tenemos hoy en la provincia de Neuquén y lo que se produce básicamente en el resto de las provincias productoras del país, son 8 en total, hay algunas que producen un poquito, Formosa, Salta, Jujuy están produciendo realmente muy poco, Mendoza está produciendo Tierra del Fuego, Santa Cruz, pero sobre todo las 2 provincias que producen petróleo son Río Negro, sobre todo Chubut, y algo de Neuquén. Después el resto producen muy poquito, son provincias marginales en cuanto a la producción. Es decir, que el tener el barril criollo hoy beneficia a las provincias productoras, a las empresas productoras, al sector, pero no beneficia al resto de los sectores. Entonces es una cuestión que hay que discutirla bien. Personalmente estoy a favor, no podría discutirlo eso, no podría negarlo, porque a los neuquinos nos afectaría muchísimo, pero no solamente en el corto plazo, sino nos afectaría a la industria. En definitiva, que afecte a la industria hidrocarburífera afecta también al desarrollo a largo plazo en el país. Pero más allá de esa cuestión, creo que se está llegando en este debate de si conviene tener un barril criollo o no, creo que se está llegando al punto en el que se va a consensuar un barril a 45 o 46. Eso es lo último que estaban discutiendo, pero como decía recién, en la primera parte, no hay una política energética, no hay un plan energético y bueno, por eso no tenemos definiciones todavía sobre cómo se va a seguir. Sobre la otra pregunta, si hace falta, si es necesaria una nueva ley de hidrocarburos, sí, yo creo que hace falta. Que es fundamental, y tenemos una ley de hidrocarburos hoy. Hoy tenemos una ley y tendremos que respetarla. El problema que tenemos hoy en Argentina no es la falta de legislación. De hecho, tenemos legislación sobrada. De la ley original, que es de la década del 70, se han hecho varias modificaciones, y la legislación actual en Argentina permite que se lleven adelante los procesos tanto de upstream como, bueno, todos los procesos en realidad de extracción, transporte, industrialización de hidrocarburos, todo se puede llevar adelante. El problema que tenemos hoy en Argentina es de confianza, no hay confianza en lo que vaya a hacer este gobierno, y básicamente la confianza tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales: que se mantenga el valor en boca de pozo, cosa que ahora las mismas empresas que están pidiendo para invertir seguridad sobre el valor de boca de pozo son las que piden un precio sostén. Y después la otra cuestión es la disponibilidad de los recursos. ¿Qué va a pasar con los recursos que generen las empresas productoras? Si los va a poner a disponer o si el gobierno nacional les va a poner límites para disponer de esos recursos. Si están esas 2 cuestiones, la actividad, más allá obviamente de las fluctuaciones que mencionaba antes también, que tienen que ver con los valores internacionales del petróleo, más allá de eso decía, la industria está para funcionar. La verdad que hoy, si no funciona la industria es porque no hay actividad económica y entonces no hace falta producir. Lo mismo que pasa con el campo, pasa con los hidrocarburos. Podrían estar funcionando, podrían estar trabajando. De hecho, se está trabajando en materia de gas y lo que no se está produciendo es prácticamente petróleo. Pero la actividad en el campo de la energía sigue funcionando.
Después, ¿qué cuestiones tendría que tener una ley nueva de hidrocarburos? Bueno, son cuestiones que nosotros pusimos a consideración. Nosotros, de hecho, lo consideramos y de hace mucho tiempo, y ahora vamos a presentar en el Congreso también. Tenemos algunos proyectos de ley para presentar. Algunos de ellos tienen que ver con la creación de un fondo contracíclico para sostener la caída de la actividad en situaciones como esta, como la que estamos viviendo de la guerra comercial del petróleo, la guerra internacional comercial de petróleo, y Argentina debería tener un fondo contracíclico, entendemos nosotros, para amortiguar este tipo de caídas. Después, un modelo como el noruego, que es un modelo, nosotros habíamos propuesto también aquí en los planes de gobierno, en los cuales estuvo Marina Esteves, por ejemplo, trabajando, y que teníamos al ingeniero Echeverri a cargo del área energética. Nosotros habíamos propuesto también la creación de un fideicomiso que haga que todos los recursos que se generan no se tiren a la basura. Y sobre el tema del gas, y aprovechando los recursos gigantes que tiene Vaca Muerta, nosotros estábamos por presentar, y lo vamos a hacer después de la crisis del coronavirus, un proyecto de ley para fomentar la licuefacción, es decir, el gas natural licuado, que se utiliza muchísimo más en otros lugares del mundo, se utiliza mucho en Estados Unidos y en Europa, y nos parece que es oportuno desarrollarlo también en nuestro país. Y en materia legislativa hay muchísimas cosas para trabajar, obviamente hay muchos proyectos, pero, reitero, lo más importante es que haya confianza, y este gobierno nacional no genera confianza a nadie, no genera confianza al campo, no le genera confianza a los sectores productivos de energía. Creo que a los inversionistas, y bueno, Sí. eso frena toda la actividad. Sí, pero no le genera confianza ni confianza siquiera al tipo que tiene que abrir un comercio. Así Sí. que, bueno, ni hablar de las grandes inversiones que requieren de capitales extranjeros, que difícilmente los vayan a poner en un país tan inestable como el nuestro. Bueno, yo les hago una pregunta que se las extiendo para ambos, y que es un tema que se habla mucho, pero se conoce tal vez un poco, o hay mucha ignorancia con eso. Tema contaminación. En el sector agropecuario o en la extracción de cualquier tipo de producto o de bien, ¿cómo es la contaminación? ¿Existe contaminación? ¿Se puede evitar esa contaminación? ¿En el mundo se contamina? ¿Se siguen unas reglas para que esa contaminación sea puntual y no afecte a nadie? Bueno, les extiendo esa pregunta para ambos, cada uno en su sector, para que la puedan explicar un poco, porque nos parece a todos los jóvenes que hay mucha ignorancia sobre ese tema. Está bueno, Lucho, ¿querés empezar? Sí, no, a ver, en el sector agropecuario el tema de contaminación está como muy debatido, porque como todo está muy ideologizado. Entonces, cuando uno se para desde lo ideológico a discutir, llegás a la nada misma y terminás en dos extremos totalmente fanatizados. Yo creo que si vamos a los hechos, siempre nos han, por ejemplo, el sector ganadero se lo ha catalogado como contaminante porque las vacas producen el efecto invernadero a través de la emisión de gases y demás. Perdón, pero tengo la perra gritando. Pero sin embargo, ahora que todas las industrias están paradas y el campo sigue produciendo, parece que la atmósfera, porque aparte de hecho se ve en todos lados, hoy incluso veía imágenes del Himalaya que por primera vez se veían de no sé qué localidad, digamos, evidentemente no era el campo el responsable de la contaminación, de la polución, de la generación de gases que influían en el efecto invernadero. Eso por un lado, digamos, ¿no? Creo que no hay sector más verde, de hecho es un sector verde, nosotros somos una fábrica a cielo abierto prácticamente, que mejor esté en simbiosis con el medio ambiente. Y vamos a los temas más ríspidos, que es el tema de la aplicación de fitosanitarios, que es quizás ahí donde se empieza a generar el debate. Por supuesto que si estamos, como hoy arrancaba la conversación al principio, estamos en un mundo que demanda cada vez más alimentos de calidad y a bajo precio.
Y la única forma que existe de generar alimentos en cantidad, de calidad y a bajo precio es, digamos, como lo estamos produciendo en Argentina, con la incorporación de tecnología, de biotecnología, con aplicación de fitosanitarios, que esto lo que hace es, digamos, la eliminación de malezas, eliminación de plagas, de insectos y demás, que terminan afectando negativamente en la producción final. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es donde uno a veces entra en la discusión ideológica, es digamos, en las buenas prácticas agrícolas y es en, digamos, la profesionalización que tiene el productor agropecuario a la hora de trabajar con fitosanitarios. Ya sean herbicidas por un lado, que es para lo que comúnmente se conoce como glifosato y demás, aparte hay otras drogas también que se utilizan, o también con lo que es insecticidas, fungicidas y demás, que es para hongos, insectos y, digamos, y otras especies de pestes que afectan. A ver, siempre y cuando se termine aplicando en forma profesional, con los equipos correctos, con la correcta, digamos, correcto asesoramiento de ingenieros agrónomos, con productos que sean aprobados, por supuesto, digamos, por los órganos, digamos, por SENASA, digamos, por todo lo que tiene que ver el sistema sanitario en nuestro país, que de hecho los cataloga muchos de esos como banda verde, que significa que no son, siempre y cuando se usen en forma correcta, no son malignos para el medio ambiente, digamos, siempre que todo eso se cumpla, y es como la producción agropecuaria lo viene haciendo en los últimos años, no termina afectando el medio ambiente. Ahora, por supuesto que habrá casos de personas o productores o empresas o lo que fuera, si vamos a buscar siempre el caso extremo, por supuesto que puede llegar a haber, pero hoy, como el productor, digamos, tradicional viene trabajando, incorporando tecnología a la vanguardia, ya sea del uso tecnológico o en el avance, digamos, de la aplicación de fitosanitarios, el campo no veo que esté, digamos, dañando el medio ambiente. Por supuesto, sí, después hay casos con provincias donde el desmonte ha avanzado, digamos, o ha sido terrorífico con el avance de la agricultura, pero esto tiene que ver, sí, una cuestión, digamos, política digamos, de no proteger justamente eso, o de fomentar por otro lado, digamos, el desmonte. El productor agropecuario de por sí, por una cuestión de filosofía de vida, de esencia y demás, con la tierra tiene un vínculo muy especial. Entonces, no está digamos, en sus intenciones destruir el medio ambiente, la naturaleza, porque justamente es de esto, gracias a que vive y produce. Lucho, discúlpame, ahí Sol pregunta, ¿qué pensás de la ley de agroquímicos de Córdoba? Supongo que hace referencia a la de buenas prácticas agropecuarias. Quiero creer que es eso. Y si hace referencia a esa, me parece que es muy buena. De hecho, yo estoy por presentar un proyecto que busca replicarlo en provincia de Buenos Aires, quizás con algunas modificaciones que yo entiendo que van más a un más fácil proceso de incorporación. Y esto tiene que ver también con una posición ideológica, si vamos al punto. Hay lugares donde directamente se busca penalizar, ya sea prohibiendo, por un lado, o aplicando más impuestos a aquellos que utilizan, digamos, fitosanitarios. Y justamente es el camino contrario, en todo caso, el que tenés que utilizar, que es a lo que apunta, digamos, las buenas prácticas agropecuarias, es darle beneficios a aquellos que hagan las cosas correctamente, aquellos que cuiden la naturaleza, aquellos que incorporen quizás procesos que tengan que ver con, en el tiempo, la eliminación de la aplicación de herbicidas o fungicidas y demás, yendo a producciones quizás más sustentables o más que tengan que ver con lo orgánico, es justamente eso, porque quizás es bajarle los impuestos, bajarle lo que tenga que ver con el mobiliario rural en provincia de Buenos Aires, es generar incentivos positivos, no penalizar a aquellos que, digamos, son los que vienen trabajando en un proceso tradicional, que es el que produce alimentos en cantidad y a bajo precio. Perdón, me fui por las ramas porque me desvié con la perra que está jodiendo. Entiendo que pregunta eso, a lo de buenas prácticas agropecuarias. Bien, perfecto. Y bueno, si querés pasamos un poco con Fran,
Para repetir un poco la pregunta, era para los que están mirando, era acerca sobre la contaminación en la extracción. Bueno, si él, ¿qué opina? A nosotros de jóvenes nos parece que hay mucha ignorancia al respecto. Y la pregunta un poco era eso, ¿cuál era su opinión acerca de la contaminación o supuesta contaminación, si es necesaria, si es evitable? Y bueno, nada, te dejo, Fran, un poco para que nos expliques mejor. Bueno, de alguna manera cualquier actividad humana contamina el ambiente, ¿no? Esto es así, es una realidad, no es algo que le escape a ninguna actividad. Obviamente la actividad energética, depende de cuál estemos hablando, produce más o menos contaminación, pero inclusive la energía solar tiene sus detractores, porque dice que, bueno, que los paneles, en algunos lugares se discute que los paneles cambian las condiciones del ecosistema y por lo tanto contaminan de alguna manera. Bueno, sí, en definitiva, si vos ponés turbinas para captar la energía del viento, también vas a contaminar, podés contaminar hasta visualmente. Es decir, la contaminación está en cualquier actividad humana, pero por supuesto las actividades como las hidrocarburíferas contaminan mucho más que otras actividades. Por ejemplo, la hidroeléctrica es una actividad que tiene un gran impacto ambiental. Nosotros aquí tenemos algunas hidroeléctricas muy importantes, por ejemplo la de Chocón, Cerros Colorados, es una hidroeléctrica muy grande que, por supuesto, que ha generado un gran impacto ambiental, pero que para la vida en toda esta zona, para hacerla productiva, ha sido fundamental, ¿no? Nosotros no tendríamos la regulación de los caudales si no fuera por la actividad hidroeléctrica. En cuanto al petróleo, bueno, sí, es altamente contaminante y en nuestra provincia, que es donde más conozco, está lleno de claroscuro la actividad. Todos tenemos la presunción de que se controla mal, de que se controla poco, de que el poder de policía falla. La Subsecretaría de Ambiente, que es quien tiene que controlar, está sujeta a un poder político. El poder político es un poder político sospechado en muchas oportunidades de no actuar de manera adecuada. Me quiero cuidar mucho con lo que digo porque todo lo que diga puede ser usado en mi contra, pero... No, sí, totalmente, lo que nos puedas contar también, o sea, nos parece que hay bastante ignorancia. Nada. Es muy evidente que se contamina y en algunos casos hasta el propio sector gremial. Aquí tenemos a un líder gremial muy conocido, fue senador de la Nación durante 6 años, hasta diciembre del 2019, Guillermo Pereira. Él lo decía todo el mundo, nadie sabe si efectivamente era así, porque no estaba comprobado, pero aparentemente era el dueño de un producto que eran unas mantas oleoríficas, bueno, no me sale ahora, unas mantas que contenían el avance de hidrocarburos, y bueno, aparentemente era un producto contraindicado internacionalmente, que aquí por ley se había avalado para aplicar en los casos de desbordes y para hacer la remediación. Pero bueno, estaba el sindicato, es un sindicato muy fuerte, está muy vinculado al movimiento popular neuquino, al gobierno provincial, con lo cual las sospechas ahí de que no había un cuidado del medio ambiente por parte de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, era una sospecha bastante consolidada, pero que nunca llegó a nada. Si bien hubo algunas manifestaciones de algunos medios de comunicación, la verdad es que aquí no se avanzó al respecto. La remediación de los campos de extracción de petróleo siempre ha quedado en las tinieblas, siempre ha sido una cosa bastante oscura. Nosotros ahora estamos tratando de impulsar un proyecto de ley para que la afectación ambiental pase a ser un delito penal. No un daño civil menor, sino un delito penal. Porque nos parece, a ver, hoy se castiga penalmente solamente en caso de que esa contaminación afecte, por ejemplo, un curso de agua y puede afectar a las personas.
solamente en ese caso se considera delito penal. Pero no si se contamina el ambiente y no se lo remedia como corresponde. Entonces nosotros creemos que es importante avanzar en ese sentido, porque si bien obviamente estamos de acuerdo con el desarrollo de la actividad hidrocarburífera y nos parece que genera grandes beneficios para Neuquén y para el país, también nos parece que tiene que desarrollarse de una manera responsable y no como hemos visto en muchas ocasiones. La actividad, sí. Por ahí un poco con lo que decís vos, Fran, y con lo que yo aprendo en la facultad o por lo que veo en principalmente la materia de construcciones, tanto el sector de construcción como de extracción de minerales, ya sea hidrocarburos o puede ser minería, como también el sector agropecuario, son tres de los sectores más contaminantes que tenemos hoy en día. Pero también hay que ser conscientes de la producción que tienen estos sectores. Por eso nosotros siempre lo que tratamos en arquitectura es de decir, bueno, la producción en sí no está mal, sino que hay que tener una responsabilidad social con el otro, porque todo en sí tiene una huella de carbono, tiene un impacto ambiental, porque a fin de cuentas, cuando nosotros tenemos un celular, una computadora o inclusive la casa en la cual nosotros vivimos, todo eso sufrió un traslado, la mercadería, que para que todo llegue hasta el terreno, por ejemplo, hubo un camión que fue construido a partir de la extracción de distintos materiales. La nafta se creó a partir de la extracción de hidrocarburos. Es medio como un dilema de que generamos un impacto ambiental, pero lo hacemos en realidad en la intención de beneficiar a la sociedad y de tener una mejor sociedad socioculturalmente. Sí, totalmente. Por eso también tener la responsabilidad social, que me parece excelente este tema de proyecto, inclusive en construcción, en materia de construcción, se ve el tema de la calificación de las casas a partir del tipo de muros que se fabrica. No es lo mismo hacer un muro de 15 centímetros que tiene una resistencia térmica menor que hacer un muro de 30 centímetros. No tenés por ahí la necesidad de comprar un aire acondicionado en verano. Sí, volviendo un poco a lo que es la contaminación, como bien decíamos, me parece que toda la contaminación se da y se va a seguir dando, es común y lamentablemente es natural de todos, de los que están a favor de producir, de los que están en contra, o sea, todas las personas que salen a militar o a decir, no, esto no se haga porque contamina, bueno, ellos también contaminan, ellos seguramente tengan un auto, seguramente tengan un celular, todo contamina. El tema está en, todo contamina. Si partimos de la base de eso, podemos pensar en cómo contaminar responsablemente, cómo ser responsables, cómo disminuir esa contaminación. Toda actividad humana modifica el ambiente. Eso ocurrió así desde que estábamos en las cavernas, obviamente, pero nadie puede estar en contra de que se produzca, obviamente nadie puede estar en contra de que se produzcan alimentos, nadie puede estar en contra de que se produzca energía, porque el mundo funciona así. Totalmente. Lo que sí, obviamente, tiene que haber una buena legislación, tiene que haber buenos organismos de control y tiene que haber penas para quienes no cumplan con esas normas. Habiendo un sistema como el que tiene como debería tener cualquier país civilizado, donde todas las cosas funcionen, no tendríamos inconvenientes. Después hay que ver lo que dice el chino. Bueno, si nosotros tenemos un país orientado al ahorro energético con infraestructura adecuada, bueno, acá tenemos, por ejemplo, casos en esta provincia de edificios públicos monstruosos que fueron construidos recientemente sin ningún patrón de ahorro energético, todo lo contrario. Pero más allá de eso, más allá de que el Estado generalmente es donde menos se cumple con lo que debería promoverse,
nosotros somos un país que hoy estamos en condiciones, por ejemplo, de cambiar nuestra matriz de los vehículos, que son básicamente los más contaminantes, a una matriz de gas natural licuado. Yo lo mencionaba recién, hoy la mayor parte de los vehículos que se mueven en Argentina tienen motores a explosión sobre la base de hidrocarburos, que en realidad son derivados del petróleo, pero sobre todo gasoil y naftas, y el gas es uno de los combustibles menos contaminantes. Hay una experiencia hoy, Buquebus tiene un catamarán sobre gas natural licuado, prácticamente cero contaminación, diría tiene los mismos niveles de contaminación que puede tener un vehículo eléctrico, un poquito más por supuesto, pero eso, en el sentido de cuidar el ambiente, yo creo que se puede modificar la matriz de los vehículos que se fabrican en Argentina para llevarlos a gas natural licuado, y tenemos combustible fósil para muchísimos años, para más de 200 años, si logramos modificar nuestra matriz productiva. Hay muchas cosas para hacer antes que atacar al productor. Para disminuir la contaminación hay muchísimas cosas para hacer. Obviamente que, claro, a los que contaminan de más y por fuera de la ley también hay que atacarlos, pero se ataca a un sector en general, al sector productivo en general. Aparte, los puestos de trabajo que generan todos estos sectores, por ejemplo, tanto en el sector agropecuario, lo puede verificar Lucho, como en el sector de la extracción de hidrocarburos, la cantidad de puestos de trabajo que se genera en las regiones es impresionante, tanto calificado como mano de obra que genera un cambio sociocultural en los pueblos, inclusive en las ciudades. Sí, claro que sí. Ahí, en ese sentido, Lucho puede hablar mucho más que yo, porque de hidrocarburos se produce mano de obra muy específica, no hay más de 20.000 personas. En cambio, en materia agroindustrial es monstruoso lo que se produce en Argentina. Sí, incluso también nosotros como productor agropecuario somos productores de combustibles, justamente de biocombustibles, a partir, digamos, claro, de la producción de alcohol, de maíz y demás. Primero aceite, después se pasa alcohol y de alcohol a combustible. Digamos, el campo también está en esa, digamos, cuando uno empieza a desglosar la cantidad de industria que se desprende a partir de la producción agropecuaria, es, no decir infinita, pero es innumerable, desde la producción de plásticos, de la producción de azúcares, todo lo que tiene que ver con alimentos, todo, digamos, pero con la producción de madera, con eso lo que genera. Cuando uno piensa, digamos, yo recién mientras hablaban, decía, ¿por qué Argentina no se desarrolla o no agrega más valor agregado? Siempre por ahí se dice que somos productores digamos, que en su momento fuimos el granero del mundo, y a veces nos critican con que nosotros queremos volver a ese estilo de producción, digamos, ese estilo de país, y nada más lejano a eso. Primero que hay que desmitificar al grano en sí como que no tiene valor. Cuando uno observa una semilla de soja, por ejemplo, detrás de esa semilla, detrás de ese poroto, hay más tecnología o tanta tecnología agregada como un chip de Intel, digamos, ya sea de biotecnología, de ciencia aplicada. Digamos, hoy tenés variedades de semillas que son resistentes a sequía, resistentes, digamos, a distintas pestes, digamos, el avance tecnológico que hay detrás de una simple semilla es infernal. Pero después cadena hacia adelante todo lo que eso termina generando digamos, en distintos procesos industriales que a su vez generan mayor mano de obra. Y cuando pensamos a veces por qué no nos seguimos industrializando, por qué no seguimos agregando valor, es porque justamente ahí aparece la figura del Estado siendo obstáculo o justamente, digamos, limitando esa industrialización. Y voy a poner un ejemplo puntual, digamos, de provincia de Buenos Aires. Solamente en retenciones de soja, el Estado le quita a los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires más o menos 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos son divididos 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, más allá del tamaño más grande o más chico que puede tener cada uno, son 370 millones de pesos por municipio. Por año, solamente en retenciones de soja. Entonces,
cuando uno piensa esos 370 millones de pesos volcados en la economía de una localidad, de un pueblo, de un distrito, es infernal, digamos, la inversión y el movimiento económico que eso generaría. Y si eso no se está generando, es justamente porque es el Estado el que se queda con parte de esa ganancia, de esa renta, para volcarlo a otros sectores que no son productivos. Y no es digamos, por comparar, digamos, con Vaca Muerta, por ejemplo, pero muchas veces se celebra, y no esté mal que así sea, inversiones que se hacen o se consiguen en el exterior, digamos, para lo que es la explotación de hidrocarburos. A veces 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares que se consiguen aparecen en todos los diarios, en todas las tapas. Y yo pregunto si ustedes saben cuánto invierte el sector productivo todos los años. La agricultura en la Argentina invierte por año más de 20.000 millones de dólares. Y es inversión que se mete en la tierra, esperando que llueva, esperando que se den todas las condiciones climáticas, digamos, y que no haya ninguna peste, y que el gobierno de turno no te cambie las reglas a mitad de camino. Y es todos los años una inversión digamos, que se termina, digamos, que se termina tirando en el buen sentido, digamos, enterrando en el suelo para esperar que 6 meses después esa cosecha se dé. Y, perdón, me fui por las ramas, pero quería ir al punto donde muchas veces es el propio Estado el que termina siendo el principal obstáculo para esa falta de agregado de valor o desarrollo que tenemos. Y creo que si en algún momento como país logramos ser potencia mundial, fuimos grandes, fuimos ejemplo en el mundo, fue justamente cuando menos Estado terminamos teniendo. Cuando aquellos inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante, venían, invertían y con su propia producción podían comprar campo, podían generar industrias que eran ligadas a la tierra. Hay casos innumerables, digamos. Y por citar un ejemplo concreto de lo que es cómo el Estado limita el desarrollo y la inversión en Argentina. Tengo un amigo mío en Arenales, Marcos, siempre lo pongo de ejemplo. Él es hijo de productores, la madre tiene campo, él empezó alquilando en el campo a la madre. En un monte que tenía empieza criando chanchos, tenía creo que era 20, 30 madres. Su objetivo era armar un galpón de producción de cerdos y cosa que con el mismo maíz y la misma producción que tenía en el campo poder alimentarlos. Después de eso quería armar un pequeño matarife para generar, digamos, para poder tener sus despostes, su carne y demás, para abrir una carnicería en el pueblo y él, digamos, proveer carne de cerdo directamente. Y después multiplicarse en franquicia y empezar a abrir, digamos, distintas localidades, digamos, carnicerías con atención al público y demás. Todo el proyecto de él terminado involucra más o menos 50 personas. Ahora, ese proyecto en las condiciones en las que estamos, a él le demora 20 años. Si tuviésemos un gobierno que se pusiera del lado de la producción, que disminuiría, digamos, tuviese el objetivo de disminuir la presión impositiva en el tiempo, él podría llevar ese proyecto, en vez de hacerlo 20 años, a 5 años. O sea que podría estar generando una sola persona en 5 años puestos de trabajo para 50 personas. Ahora, ¿por qué no pasa? Porque justamente ese productor, Marcos, tiene una presión impositiva del 65-70%, que se queda con parte de su producción, con parte de sus ingresos, para seguramente el Estado derivarlo digamos, a otras partes del país que no son productivas o a otros, digamos, digamos, a otro tipo de gastos que no terminan siendo productivos. Perdón, me fui por las ramas, pero a lo que hoy tenemos que pensar en un Estado que se ponga del lado del que produce, del que invierte, del que arriesga, del que genera trabajo y mano de obra, y fomentar, digamos, que la gente entienda que ese es el único camino para salir. Porque si no, vamos a terminar como países que tenemos acá a la redonda, que han fracasado aplicando modelos e ideas viejas que ya han fracasado en todo el mundo. Bueno, sí, yo creo, Lucho, que no te fuiste por las ramas, te fuiste a la raíz del problema, que justamente el problema que tenemos en Argentina es este que vos estás mencionando con tanta claridad. Y por eso, las 2 veces que dijiste que me fui por las ramas, te fuiste al mismo problema, que es el que vemos todos, y que, bueno, y que este tipo de gobiernos populistas y retrógrados lo que nos llevan es siempre al mismo tipo de política que nos impiden crecer y desarrollarnos como país. Y se ve muchísimo más claro en el sector agrícola,
que es lo que se ve en el sector energético. El sector energético se mueve con otras pautas que si no se respetan no hay posibilidad de inversión alguna. Acá vos te pusiste nervioso con el perro, yo me pongo nervioso porque mi esposa está viendo el fuego, que es mi función principal. Y bueno, ya lo prendió, ya me puso nervioso. Ahí, Lía hace una pregunta que aprovecho para responderla yo. Pregunta, ¿y hasta dónde se puede llegar con tanta contaminación? ¿Cuáles serían las consecuencias finales? Yo creo que más que hablar concretamente hasta dónde podemos llegar, pongo un ejemplo. El mejor ejemplo que tenemos, tristemente, está en la ciudad de Buenos Aires y es el Riachuelo. Es algo que genera tanto contaminación ambiental, visual, en todos los aspectos que nos podemos imaginar. Es el peor ejemplo que podemos dar. Pero para eso también creo que es fundamental el tema de las leyes y de la integración, de tener en cuenta tanto la producción para tampoco matar en cierta forma a la gente de hambre o dejarla sin trabajo, producir nuevos puestos de trabajo y a su vez ser responsables en lo laboral con lo que producimos y también con lo que nosotros convivimos, con la ciudad, con el medio ambiente. Se puede hacer ambas cosas a la vez. No llegar al punto del riachuelo o de distintos afluentes que suceden principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Que en Buenos Aires, por ejemplo, hablamos más que nada del lado del conurbano, del conurbano, que hay muchas industrias que contaminan sobre el afluente del río. ¿Y qué pasa? Hoy en día en el Río de la Plata uno no se puede ni siquiera acercar, pescar o bañar cuando por ejemplo, provincias como Neuquén todavía, gracias al trabajo del medio ambiente o la responsabilidad que se tiene de parte de las empresas, tanto en producción como en medio ambiente, permiten de que podamos seguir accediendo a todos esos recursos, tanto en medio ambiente como en producción. Y si les parece, bueno, los invito a ir cerrando. Les agradezco tanto a Lucho como a Fran el tiempo que le dedican a los jóvenes, ser conscientes sobre la producción, cómo desarrollarlos. Creo que obviamente podemos tener distintas ideas y eso es lo principal. El otro día estuvimos hablando con Fran que las diferencias son lo que más nos alimentan y hay que aprovechar las ideas que tenemos en común para fortalecernos, pero las ideas que son distintas nos sirven para empezar a construir. Muchas gracias también a aquellos que nos acompañaron. Bueno, a Nacho, si quiere decir unas palabras y los dejamos cerrar a ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, también comentarles que nosotros dos hoy somos los que ponemos la cara, pero hay muchos jóvenes atrás. Le extiendo el saludo de todos los jóvenes de nuestra agrupación y supongo que también de todos los jóvenes del centro a la derecha, que creo que opinamos de la misma forma y estamos muy de acuerdo con lo que nos comentan ustedes, lo que nos comentaron hoy. Extenderles nuestro apoyo como jóvenes, decirles que confiamos en ustedes, que están haciendo un trabajo muy importante al confiar en nosotros, ya que el día de mañana alguno de jóvenes republicanos o de cualquier otro que nos pueda llegar a estar escuchando va a ser el que nos represente y tienen que estar bien instruidos y bien educados. Bueno, agradecerles por confiar en nosotros, por estar tan pendientes a lo que están haciendo los jóvenes y los dejo para que hagan un saludo final si quieren recalcar algo. Muchas gracias. Lucho, como quieras. Si querés, saludo yo primero. Vale. Bueno, sí, a ver, bueno, por supuesto agradecerles de parte mía, un gustazo estar con ustedes, decirles lo que le digo siempre a los jóvenes con los que me encuentro, no, obviamente son el futuro, si es que están vivos, si es que llegan vivos,
Entonces aprovechemos el presente, porque todos somos presentes. Uno puede ser futuro siendo un viejo como yo, de 46 años, o mi papá que tiene 75, todos somos el futuro. Pero hoy tenemos responsabilidades en el presente todos, y entonces más allá de las agendas que tenga cada uno, de las preocupaciones que tenga, siempre hay que estar mirando el presente y el futuro y haciéndose cargo de las responsabilidades en el presente que uno tiene. El hecho de ser joven no te quita responsabilidades, ni mucho menos. Sos parte de una comunidad y como tal tenés que cumplir con tus responsabilidades. Entonces está buenísimo que ustedes hagan esto, que promuevan este tipo de ideas, este tipo de iniciativas. Cuenten conmigo cada vez que se pueda. Y reitero lo que les dije al principio, les agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar con ustedes. Y por supuesto, para todos los que son cristianos, yo soy católico, les quiero desear una feliz Pascua de Resurrección, que puedan aprovechar aquellos que lo sean para rezar en familia, aprovechar estas circunstancias que nos obligan a estar encerrados, que nos obligan a estar entre cuatro paredes, cada uno en sus propias condiciones, pero que lo aprovechemos para rezar, para estar unidos en familia y para mirar también el mundo, no solamente en nuestro país, sino el mundo con esperanza, que es la única forma de salir de estas situaciones. Hay que tener muchísima fe y muchísima esperanza de que nos vaya mejor, más allá de que hoy las circunstancias parecen no ser las mejores. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también en la misma línea agradecerle, digamos, a usted esta oportunidad. Si bien estoy un poco hecho mierda, tengo 38 años, así que me conozco, me considero cronológicamente todavía joven, pero está bueno pensar, digamos, y yo creo que ahora, ya hablando 100% en términos políticos, está bueno que los jóvenes se involucren, que participen, que ocupen espacio, que reclamen los espacios que les corresponde. Creo que la política, como también inicialmente se hablaba de la participación femenina, yo creo que también se necesita participación de los jóvenes, porque oxigena, porque te obliga a estar en movimiento, a estar renovándote, a incorporar nuevas discusiones. Yo recién escuchaba cómo le ponían énfasis a las cuestiones de medio ambiente, que por supuesto son temas que los jóvenes son los que lo están imponiendo en la agenda del día a día. Son temas que a la juventud, particularmente, de la cual también me considero parte, le importa y empieza a plantear esa discusión, y creo que está bueno, hace bien a la política. Creo que hay que exigir, o tienen que exigir lugares donde las decisiones se toman, porque más allá que seguramente a la juventud, por supuesto, por sentido común, le falta experiencia en decisiones, en cuestiones de política y demás, pero tiene una energía y una sangre que motoriza muchas veces a los que no estamos tan jóvenes, y nos obliga justamente a actualizarnos. Y así que nada, yo celebrar esta charla y otras que se puedan estar dando, que celebro el hecho de plantearnos cuestiones ideológicas, que nosotros venimos de espacios como Juntos por el Cambio, donde la ideología parecía mala palabra, y justamente por considerarla mala palabra, no dimos debates que habría que haber dado internamente, y creo que fue uno de los errores que hemos cometido. Nosotros creíamos que la sociedad no se regía por ideas, y justamente las ideas son las que perduran después en el tiempo, más allá de las gestiones, y creo que si algo negativo nuestro fue no lograr imponer una idea, o sea, una idea me refiero a concepto global de país. Creo que en forma aislada muchos ministros, dirigentes políticos y demás la tenían. Ahora, desde lo conceptual, como espacio político, no tuvimos bien definido qué éramos. Y recién cuando uno de los chicos decía, bueno, para los jóvenes del centro a la derecha, más allá que yo me considero en el centro, pero rescato y valoro eso de no tener culpa, de decir, yo me planto acá, estoy de este lado y defiendo estas ideas. Y creo que va por ahí el hecho durante muchos años nos han estigmatizado a aquellos que no estábamos en la izquierda y todo lo demás era derecha. Y justamente culposos nunca quisimos dar ese debate. Así que celebro que se esté dando, me parece fantástico,
ocupen los lugares, pidan, exijan, y creo que va a ser un bien no solamente a la política partidaria, sino a la política argentina y al país en general. Así que gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos. Así que si quieren vamos cerrando y espero que esto se pueda repetir. Muchas gracias, espero que nos podamos ver una próxima vez. Saludos, que coman rico, felices Pascuas. Felices Pascuas a la comunidad católica, feliz Pesaj para la comunidad judía y gracias a ustedes.